1945. The battleship Missouri, 53,000-ton flagship of Admiral Halsey's Third Fleet, becomes the scene of an unforgettable ceremony, marking the complete and formal surrender of Japan. Amigos, el día 15 de agosto de 1945, tras haber sufrido apenas unos días antes el único ataque con bombas nucleares de toda la historia, Tokio finalmente aceptó su rendición. As Supreme Commander for the Allied Powers, I announce it my firm purpose, in the tradition of the countries I represent, to proceed in the discharge of my responsibilities with justice and tolerance, while taking all necessary dispositions to ensure that the terms of surrender are fully, promptly, and faithfully complied with. En ese momento Japón era un país derrotado, su economía estaba destrozada y los japoneses habían sufrido un daño inimaginable. No solo se encontraban sumidos en una pobreza extrema, sino que además habían perdido a más de 3 millones de compatriotas, hermanos, hijos, madres. El daño de las guerras es terrible. El caso es que, siendo esta la situación en 1945, la pregunta que todos podemos hacernos es ¿cómo diantres Japón logró convertirse en poco tiempo en una de las mayores potencias económicas del planeta? ¿Cómo lograron los japoneses recuperarse tan pronto y con tanta fuerza? It's a song. Queridos amigos, aquí en VisualPolitik ya hemos hablado de las diferencias entre el modelo alemán y el modelo japonés. También os hemos contado cómo Japón pasó de ser un país medieval a convertirse en una pujante nación moderna. Sin embargo, nos faltaba contestar a la pregunta de cómo este país logró en pocos años convertirse en toda una potencia. Eso sí, ya os adelanto que el modelo de Japón es tan particular que vamos a necesitar más de un vídeo. En este vamos a ver algunas pinceladas, pero tranquilos porque vendrán más capítulos. La posguerra. En 1945 parecía que todo lo que se había construido tras la restauración Meiji de 1868 se había evaporado. Además, por si fuera poco, por primera vez en toda su historia Japón tenía en su territorio una fuerza de ocupación, liderada en este caso por los Estados Unidos. Sin embargo, queridos amigos de VisualPolitik, esperad un momento porque no todo eran tan malas noticias. Tal y como vamos a ver, los japoneses también tenían 3 ases bajo la manga, 3 características que iban a ser capaces de impulsar el país hasta la estratosfera, hasta convertirlo en uno de los países más ricos del planeta. Incluso a pesar de los muchos errores políticos que tanto las fuerzas de ocupación como las autoridades locales cometerían a lo largo de los años. Pero, ¿queréis saber cuáles fueron estas 3 claves, los ingredientes principales de la receta japonesa? Pues, en primer lugar, una enorme capacidad y una enorme predilección por el ahorro. Veréis, en general, en los países asiáticos, y Japón no fue una excepción, las familias tratan de ahorrar hasta el último céntimo, mucho más que en prácticamente cualquier otro lugar del mundo. Explicaciones para este fenómeno hay muchas, desde que es una cuestión cultural hasta que tiene una preferencia temporal por el consumo menos acusada y prefieren consumir menos hoy para consumir mucho más mañana, o que se ven obligadas por la falta o las carencias de los servicios públicos, que en esta parte del mundo suelen ser muy limitados. Probablemente, amigos, todas las explicaciones tengan un poco de verdad, pero el caso es que todo ese ahorro luego se invierte. De esta forma se crea capital productivo que evidentemente da lugar a mayores niveles de producción y riqueza. Es el ahorro lo que nos permite dirigir durante un tiempo nuestros esfuerzos no a satisfacer nuestras más inmediatas necesidades, sino a preocuparnos por satisfacer nuestras necesidades futuras. Producimos bienes de capital para que estos, a su vez, fabriquen los bienes de consumo futuros que podamos necesitar. Juan Ramón Rayo. Así que ya lo veis, el primer as en la manga que se guardó el Japón de posguerra fue precisamente una enorme propensión al ahorro. Ahorro, ahorro y ahorro. La segunda clave, amigos, tuvo mucho que ver con la restauración Meiji de 1868.
Tal y como vimos en un anterior vídeo, una de las cosas primeras que se hicieron tras este cambio de régimen fue apostar por crear un sistema educativo muy potente. Establecieron la enseñanza primaria universal e impulsaron universidades, academias, centros de investigación, etcétera, etcétera. De esta forma, tras la Segunda Guerra Mundial, a pesar de su situación, los japoneses eran los trabajadores más formados de todo el continente asiático. Y eso, amigos, es algo que supone una enorme ventaja competitiva. Pero es que además una de las primeras medidas que se tomaron tras la guerra fue impulsar aún más el sistema educativo. La tercera clave, bueno, me parece que todos la conocéis, la enorme capacidad para el trabajo que siempre han tenido los japoneses, siempre dispuestos a trabajar más y más horas, al menos las anteriores generaciones. Y ojo, porque en algunos casos han llevado estas cosas hasta el extremo. ¿Conocéis acaso algún otro país del mundo que tenga una palabra para describir la muerte por exceso de trabajo? Atentos. El karoshi, la muerte por exceso de trabajo, que en Japón es un problema de salud pública. El caso, amigos, es que la suma de estos tres factores hizo que Japón tuviera una enorme capacidad para crecer, recuperarse y crear muchísima riqueza. Pero, un momento, visto esto, ¿cuáles fueron exactamente las etapas por las que discurrió el milagro japonés? Veámoslo. Las etapas. Todo este proceso que vamos a ver arranca con la ocupación de los Estados Unidos tras el final de la guerra. Veréis, las fuerzas de ocupación tuvieron dos grandes prioridades: desmilitarizar y democratizar Japón. De esta época data, por ejemplo, la nueva constitución, que estableció un sistema democrático, igualó en derechos a los hombres y a las mujeres y estableció la renuncia de Japón a la guerra y a tener unas fuerzas armadas completas. Además, las fuerzas de ocupación copiaron instituciones de los Estados Unidos y lanzaron un programa de reformas con algunas luces y muchas sombras. Creo que un día tendríamos que hablar de lo mal que siempre han gestionado los militares la economía de los países que han controlado. El caso es que estas reformas tuvieron como prioridad número uno eliminar o al menos reducir el poder de los oligarcas que habían apoyado el expansionismo y el militarismo japonés. Para ellos aprobaron un montón de medidas, como la venta de la tierra de los grandes latifundistas a los pequeños campesinos. Se tomaron medidas para disolver los zaibatsu, que eran grandes grupos empresariales que se dedicaban a muchas actividades distintas pero que estaban controlados por una única familia. Se aprobó también en 1947 una ley antimonopolio, o por ejemplo se impulsó la sindicalización de los trabajadores. Todo, insisto, con la intención de lograr un cambio en el poder económico. Eso sí, algunas de estas medidas, además de acotar el poder de los grandes oligarcas, también tuvieron otras consecuencias, digamos, bastante positivas. Por ejemplo, el reparto de la tierra logró convertir en propietarios a muchos agricultores. La desaparición de muchos de los zaibatsu impulsó la aparición de muchas pequeñas y medianas empresas. A pesar de todo, la recuperación fue mucho más lenta de lo esperado. Sin embargo, a principios de la década de los 50 el país tuvo, por así decirlo, un golpe de suerte. La guerra de Corea lo convirtió en uno de los principales proveedores de las fuerzas aliadas, disparando con ello sus exportaciones y también su producción. De repente, las empresas japonesas y también los políticos descubrieron el gran mercado global. Para 1953, los niveles de producción ya habían superado a los del periodo inmediatamente anterior a la guerra, y la clase política tenía de nuevo una gran prioridad, en este caso impulsar el crecimiento económico de la mano de los negocios. El despegue económico. Amigos, la década de los 50, los 60 e incluso los 70 fueron los años del gran milagro, los años dorados de Japón, un tiempo que fue capitaneado por el Partido Liberal Demócrata, una formación política que gobernó el país durante casi 40 años ininterrumpidos. Hace unos años, por cierto, se conoció que la CIA se gastó un pastizal en las campañas políticas de este partido, una formación que, para más señas, es el partido del actual primer ministro Shinzo Abe. It's a me, Mario. Woohoo! Let's go. Okidoki. El caso, amigos, es que este partido puso en marcha un sistema bastante peculiar. Veréis, por un lado impulsó políticas para favorecer el ahorro, mantuvo la inflación bajo control, frenó el crecimiento del sector público, mantuvo los impuestos bajos y evitó la acumulación de deuda. Vamos, todo lo contrario de lo que hacen, por ejemplo, los políticos argentinos.
Sin embargo, esperad un momento porque aquí no termina todo. Por otro lado, a diferencia de lo ocurrido en otros países que lograron un gran despegue económico, lo cierto es que estos gobiernos japoneses fueron bastante intervencionistas. Por ejemplo, se dedicaron a promocionar determinadas industrias que ellos mismos elegían y a las cuales ayudaban a crecer desde el propio gobierno. También impulsaron una nueva cartelización de las empresas nacionales, supuestamente para evitar lo que ellos consideraban una competencia excesiva. Aunque, no sé, me da a mí que sobre todo fue una forma de ayudar a los amiguetes. La cuestión es que los resultados fueron de bandera. A comienzos de los años 60, el primer ministro Hayato Ikeda anunció un plan para duplicar en apenas 10 años el tamaño de la economía de Japón. Para llegar a cumplir la meta, el país tenía que mantener durante todo ese tiempo un crecimiento promedio del 7,2% anual. Los analistas internacionales lo consideraron algo imposible de cumplir. 10 años más tarde, Japón había superado con creces el objetivo. El país había multiplicado el tamaño de su economía por 2,8 gracias a que logró un crecimiento anual medio de más del 9,3%. De esta forma, amigos, en 1973 el tamaño de la economía japonesa se había multiplicado por más de 5 desde 1953, es decir, en apenas 20 años. Por su parte, el PIB per cápita se multiplicó por 4 y en pocos años Japón se convirtió en el mayor tenedor de activos del mundo y también en el mayor proveedor de ayuda humanitaria. Incluso la bolsa de Tokio logró durante un breve periodo de tiempo superar en capitalización a la mismísima bolsa de Nueva York, a Wall Street. Pero, ¿sabéis qué, amigos? Es aquí donde surge una gran controversia. Por un lado están los que defienden que el espectacular crecimiento del país se produjo a pesar de todas estas políticas del gobierno, es decir, que los tres factores que hemos visto al principio del vídeo, ahorro, trabajo y formación, tuvieron tanta fuerza que lograron el despegue de Japón incluso a pesar de las intromisiones del gobierno. Por otro lado están quienes defienden que como el gobierno mantuvo los parámetros macroeconómicos bajo control, estas políticas públicas aceleraron el crecimiento del país. Por cierto, ¿tú a qué grupo perteneces? Déjame tu respuesta en los comentarios y también en esta encuesta. En cualquier caso, de lo que sí hay pocas dudas es que fue precisamente durante esta época cuando se consolidaron algunos de los grandes desequilibrios que condujeron al país a una enorme crisis de la que aún no se ha recuperado. Pero de todo esto ya os hablamos en este otro vídeo. En fin, amigos, si os ha resultado interesante esta historia, no olvidéis darle a like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Un saludo y hasta la próxima. That the terms of surrender are fully, promptly, and faithfully complied with.